la presidenta Cristina Kirchner sorprendió al mundo de las finanzas internacionales. Anunció que el gobierno está analizando una propuesta para pagarle a los bonistas que se quedaron afuera del canje de deuda, los denominados holdouts. Son un poquito más de 30.000 millones de dólares que habían quedado ahí en la nebulosa. El gobierno nacional había dado por cerrado este caso. Euforia en los mercados financieros vinculados con la Argentina provocó este anuncio que la presidenta hizo en su primer día en Nueva York al hablar ante importantes inversores internacionales. La jefa de Estado dijo nada más. 3 bancos le acercaron una propuesta al gobierno argentino. Nos interesa, nos pareció interesante esta iniciativa y es para ver la posibilidad de pagarle a los bonistas que se quedaron afuera del canje, que rechazaron en su momento la oferta argentina. Inesperada iniciativa del gobierno argentino realizada en el epicentro del mundo financiero internacional que es Nueva York, que la está pasando muy mal en este momento. El Parlamento norteamericano debate una propuesta de la administración Bush. Le está pidiendo el presidente de los Estados Unidos autorización para utilizar 700.000 millones de dólares para salir al rescate de Wall Street, donde los bancos se vinieron a pique uno detrás del otro. Hay que reconocerle audacia a la presidenta de la Nación. En las últimas semanas anunció primero que le iba a pagar al Club de París. La iniciativa se fue quedando un poco perdida, pero hay una ratificación de la Secretaría de Finanzas de que se va a pagar esa deuda. Algunos dicen, el gobierno argentino dice que son 6.700 millones de dólares. Desde el Club de París están diciendo no, es un poco más, casi 8.000 millones de dólares. Ahí va a haber una rispidez, unas cifras a ajustar, pero mucha audacia en este anuncio que se complementó ahora con la decisión de reabrir el canje de alguna manera si finalmente prospera esta iniciativa de 3 entidades financieras que le acercaron al gobierno nacional. Nosotros hoy vamos a analizar esta realidad económico-financiera. Va a estar aquí el presidente de la Federación Textil de la Indumentaria y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. Fue ministro de la Producción durante el convulsionado gobierno de Eduardo Duhalde, que debió atender la crisis fenomenal que dejó la administración de Fernando de la Rúa. Vamos a estar hablando con de Mendiguren porque hay mucha preocupación en el sector industrial sobre qué está ocurriendo con la competitividad. Además, hay aluvión de importaciones en distintos sectores de la economía. Bueno, todos estos temas los vamos a analizar con el vicepresidente de la UIA. Y además va a estar aquí el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Está siguiendo de cerca el tema económico financiero y por eso lo queríamos tener hoy también en Asteriscos. Un día muy importante para la Argentina luego de los anuncios clave que hizo la presidenta en Nueva York. Ya venimos. Argentina tiene una nueva terminal de cargas. Terminal de Cargas Argentina. En Banco Nación, los créditos para inversión productiva son récord. En 6 meses, 2.000 millones de pesos. Consulte en nuestras sucursales. Presenta Petrobras. Síganme a mí, 1, 2 y subo. Bien atentos, y escribo Coti. Si estás por ofrecer a la venta un inmueble de 300.000 pesos o más, antes de hacerlo, tenés que solicitar el Coti. Es muy fácil. Manda un SMS al 2347 con la palabra Coti, espacio, tu número de quit, espacio, el valor del inmueble, espacio y el domicilio. Al instante la AFIP te contesta. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Y estamos ahora con José Ignacio de Mendiguren. José Ignacio, bienvenido. Parece el mundo del revés, ¿no? Wall Street está aplicando la receta casi argentina para tratar de salvar de alguna manera su sistema financiero. Cristina va a Nueva York y anuncia no solo el tema del Club de París que está ratificado, sino que además parece va a haber una propuesta para pagarle a los bonistas en default. ¿Cómo lo analizás esto desde la economía real, como industrial? Bueno, como dirá, primero, como decía, me sorprende todo lo que está pasando en el mundo. Realmente yo recuerdo lo que Estados Unidos nos aconsejaba a nosotros en el 2002, que dejáramos caer los bancos, al Banco Provincia, al Banco Galicia en aquel momento,
que no se nos ocurriera suspender las ejecuciones de los inmuebles, todo lo que ellos hicieron y nos recomendaban es lo que no hicieron. Y bueno, nosotros de aquella crisis salimos sin que se cayera ningún banco, todos los bancos pagaron los descuentos que se le dio, etc. Bueno, ¿cómo vemos este impacto dentro de la economía real? Porque lo que vos decís es muy cierto. Todos analizan la implicancia de los mercados financieros. Esto también pasó con el tequila. En el tequila, ¿te acordás que salió un salvataje para evitar la corrida financiera? Hicimos unas reservas por 7.000 millones de dólares. No sé si te acordás que después nunca funcionaron cuando vino la crisis. Sí, no hubo salvataje que valiera en ese caso. Y nadie atendió la economía real. Nadie. Y por supuesto, cuando hay una crisis financiera, también impacta en la economía real. ¿Y cómo impacta? De muchas formas. Una de ellas es que la crisis financiera trae desaceleración de la economía mundial. Por lo tanto, los stocks que se fueron produciendo para ese crecimiento de la economía empiezan a no poder colocarse. Como hay también falta de crédito, no se pueden financiar esos stocks, así que hay que venderlos a cualquier precio. Entonces, ¿a qué empieza? En el terreno de la economía real, las disputas. Los países tratan de exportarle, no productos, su crisis a otros países. Y los países que son inteligentes tratan de no importar esas crisis. ¿Qué significa esto? Que también hay que preservar los principales activos que los países tienen, que son los mercados, tanto internos como externos. Y Argentina, en la década del 90, le dio las peores respuestas a esto. La crisis asiática nos pegó de frente. Hablo desde los bienes, no hablo del tema financiero. La crisis brasileña, la devaluación del 98 también nos pegó de frente y destruyó lo poco que quedaba del sector productivo en la Argentina. Y terminamos en el 2001 importando puré de papa, importando choclo de Francia, todo que todos recordamos. Ahora esto, José Ignacio, se empieza a revertir y en el 2003 la Argentina empieza incluso a crecer económicamente. Llevamos ya casi 5 años de crecimiento, se tradujo en reducción de los niveles de pobreza, los famosos superávit gemelos que nunca se habían podido dar aquí en el país. Pero ahora, en medio de esta convulsión externa, que no nos toca por ahí tan fuerte, porque como vos decías, estamos un poco al margen, sí nos está tocando el tema de la pérdida de competitividad y de que de a poco las importaciones están aumentando con fuerza. ¿Esta cuestión cómo la están analizando? Bueno, ¿cómo estamos analizando? Con preocupación, no te voy a decir que no, pero con propuestas para solucionarlo. Porque si todo esto, gracias a Dios, no es la crisis del 2001 ni mucho menos. La pérdida de competitividad, la economía es real, sobre todo a partir de la crisis del campo, cuando el Banco Central intervino para evitar aquella corrida, ¿te acordás?, sobre el tipo de cambio que había ido a 3.20, 3.30, pero después creo que sobreactuó, lo llevó a 3.05 y junto con esa caída vino suba de la tasa de interés y un problema de inflación. Entonces, esta combinación, caída del tipo de cambio nominal con inflación, más suba de la tasa, en su conjunto pega muy fuerte sobre la competitividad. La presidenta cuando habló en el Día de la Industria en la UIA dijo, el dólar alto es incompatible con la lucha contra la inflación. De alguna manera respondió a algunas críticas que se estaban formulando desde la UIA, ¿no? Mira, no lo creo, porque la UIA primero dijo un tipo de cambio muy alto. No dijo el tipo de cambio alto, es un tipo de cambio muy alto, lo cual coincido. Aparte, un tipo de cambio muy alto no dice nada si no hablamos de la inflación y si no hablamos de la tasa de interés. Entonces yo creo que la presidenta, la gente lo interpretó así, como que vino a decir, no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y creo que está totalmente de acuerdo con lo que nosotros decimos, porque nosotros decimos hay que preservar el tipo de cambio real de la economía, no alto. Ahora bien, cuando hablamos del tipo de cambio competitivo, ¿qué hablamos? ¿De la industria solamente o hablamos del país? Porque lo que sacó a la Argentina de la profunda crisis del 2001, a la Argentina, el principal motor, principal locomotora fue el tipo de cambio competitivo. Fue el tipo de cambio competitivo lo que permitió el equilibrio fiscal, los superávit gemelos, los niveles de reserva. Entonces, cuidado al discutir. Sobre eso yo lo que te quería comentar era justamente que Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria, acá ya salimos de la industria, nos vamos al campo, que también atraviesa una etapa de relación tensa con el gobierno del campo, dijo el tipo de cambio tendría que estar en entre 3.50 y 3.80 el dólar. Llamó la atención semejante declaración, un nivel alto para lo que está ahora el tipo de cambio, pero vos ¿cómo lo analizás esto? ¿Cómo lo ves? Por eso, fíjate, nunca hablamos de cifras. Si vos me decís que el tipo de cambio parecía razonable, yo digo hay que volver al tipo de cambio precrisis, 3 crisis 3.20, y lo más importante es concentrarse contra la inflación, por ende contra la tasa de interés.
Pues yo te digo, 3,50 o 4, y una inflación del cuánto, te voy a preguntar. Porque acá no se trata solo de subir el techo, Yo creo que prefiero bajar el piso de los costos que no subir el techo del Bueno, ahí cambio está nominal. también el tema de la rentabilidad de la industria. Muchos sectores están advirtiendo que sus costos se dispararon y fuerte. Por eso, y sobre todo, como vos decís, siempre la industria proyecta, porque vos, una inversión en el sector industrial madura 3 años, cualquier colección, en el caso nuestro, lo hacemos con 2 años de anticipación. ¿Dónde está el peligro? Cuando uno cree o se convence que el tipo de cambio real está estable o a la baja, los costos a la alza, la puja distributiva sin ningún marco de referencia, la tasa de interés muy alta, esta historia la conocimos. Entonces es más negocio importar que producir. Bueno, y ya hay gremios, José Ignacio, que están pidiendo reabrir paritarias, volver a discutir el tema salarial. Es otro de los puntos de preocupación, supongo. Exacto, por eso que vos sabés cuál es nuestra propuesta. Ya del año 2004 estamos hablando del acuerdo social, que es aquello que permite fijar un marco de referencia a un tema tan importante como es la puja distributiva. Pero bueno, no lo estamos haciendo, nosotros lo estamos pidiendo desde el momento del crecimiento y no desde el conflicto. Pero mira, pues yo digo, lo más importante acá es qué respuesta le vamos a dar a la crisis. Crisis entre comillas, externa e interna. Y acá tenés 2 caminos. El eterno nuestro, que fue el defensivo, ajustarse, achicarse, enfriar la economía vía las viejas recetas de Después está la receta de Lula, entonces. Y después la receta de salir hacia adelante. Y cuando a Argentina se le da una coyuntura donde lo externo lo tiene vendido y a precios muy importantes a pesar de la caída. Y en el mercado interno hay mucho por recorrer todavía, si bien recorrimos mucho, hay mucha demanda insatisfecha. Y cuando todavía nosotros nos dimos respuestas a cosas tan importantes como el financiamiento, por ejemplo. Bueno, ahí lo que se espera también es que se trabaje fuerte en el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Exacto. Muchos industriales están mirando, bueno, también lo que está haciendo Brasil como un ejemplo, ¿no, José Ignacio? Entonces, antes que agotar esto, cuando todavía no resolvimos estas cosas, yo escuchar a gente decir que la solución es enfriar la economía, me parece que lo que tenemos que hacer es calentar la inversión, no enfriar la economía. José Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba José Ignacio de Mendiguren, un hombre clave de la industria de la indumentaria, uno de los vicepresidentes de la UIA, y todo el análisis sobre la economía real en esta compleja crisis financiera internacional. Una pausa y ya seguimos. No, mirá, típica, te vi y dije Piscis. Nuevo mensaje. Leerlo ahora. Mira esto. Sí. ¿Qué haces, nariz? ¿Hay pizza en casa? Venite. Ah, los chicos. Es un... Te lee los mensajes, un sistema que... Se equivocó, no es para vos. ¿Cómo no? ¿Por qué? Nariz. Claro, bueno, pasa que... Sí, no sé cómo explicártelo. Yo hasta hace unos días era un poco narigón. ¿Qué pasó? ¿Te operaste? No, un día me miré y hago así, digo, y la nariz, pim, no sé, se me había achicado de golpe. Dale, me está cargando. No, en serio, no, yo con eso no miento, Me decían narigón, tucán. Ladrón de oxígeno, ¿viste? Esa cosa que son todos tan ocurrentes para el daño. Sí, es que no te imagino narigón. Y pasa que ahora me ves así, cuesta imaginarse, pero tenía una nariz, pues yo antes tenía que respirar por la boca porque si respiraba por la nariz me sobreoxigenaba. No. Un auto diferente te hace sentir diferente. Nuevo Fiat Punto. Contenedores de residuos, un servicio más para vivir en una ciudad limpia. Juntos, por una ciudad limpia. Y la presidenta hizo un anuncio muy importante este lunes en Nueva York, que dijo que está analizando la propuesta de 3 bancos para hacer una oferta a los bonistas que quedaron fuera del canje. Estamos con el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli. De noticias financieras muy importantes en las últimas semanas para la Argentina. Primero el anuncio del pago del Club de París, ahora esto de Nueva York. Aldo, ¿cómo lo analizas? Bueno, el anuncio de hoy de la señora Presidente
mostrando voluntad de solucionar el problema de los holdout, o sea, aquellos que no entraron al canje de la deuda, me parece, por lo menos en principio, un anuncio positivo. Todavía no tenemos detalles, simplemente anunció la voluntad de querer arreglar un tema que a nosotros como país nos estaba complicando bastante la operación financiera. Lo anunció en la ciudad que es epicentro de las finanzas internacionales y en este momento de la mayor crisis financiera internacional de muchas décadas. Así ¿no? es, así es. Toda una señal, todo un golpe de efecto también. Bueno, claro, sí. Vamos a ver si aparte del golpe de efecto está la solución concreta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy el mercado de Buenos Aires, tanto en bonos como en acciones, tuvo una fuerte alza que se contradice con la fuerte baja de las otras bolsas del mundo. Quiere decir que el mero anuncio de demostrar voluntad de solucionar el problema repercutió favorablemente. Es que hay mucha preocupación de los bonistas, los que entraron al canje y por supuesto los que se quedaron afuera, porque está de por medio también el tema de la inflación, que nadie, sobre todo los inversores cuyos bonos se actualizan por el coeficiente de inflación, dicen, bueno, el INDEC me dice 0,5 cuando todos sabemos que fue por lo menos 2%. Sí, ahí hay que tener cuidado en lo siguiente, no hay ninguna duda que la inflación real está por encima de lo que informa el INDEC. Pero tampoco están los niveles que dicen los economistas opositores que quieren que fracase el modelo. Yo también tengo mediciones desde mi estudio, aclarando a la gente que no hay ninguna organización como el INDEC que esté capacitada para medir la inflación real. Uno lo hace por un sistema de metodología, con muestreos chicos. Nadie tiene la estructura de centenares de técnicos que tiene el INDEC para controlar la inflación. El problema no es de los técnicos, sino de quien lo conduce. De cualquier manera, la información que yo tengo sobre inflación es la mitad de lo que dicen los economistas liberales, digamos, que están en contra del modelo, y un poco más del doble de lo que dice el INDEC. Digamos, a mí me da entre el 15 y el 18 anual, a la oposición le da un 30 y al INDEC le da entre el 8 y el 9%. Sí, por supuesto que los tenedores de bonos van a querer que la inflación oficial sea la más alta posible, se redunda en una ganancia de cientos de millones de dólares. No, eso no hay ninguna duda que es así, pero hay que tener mucho cuidado. A veces uno, más allá de las ideologías y de ser un economista opositor de lo que se dice, porque repercute mucho en contra del país, que es el beneficio de 40 millones de argentinos. Aldo, te tocó estar al frente del Banco Central en un momento muy complicado. Así es. Ahora Redrado parece tener un panorama un poquito más claro, tiene reservas a un nivel muy importante. La economía está marchando, por lo menos hasta esta crisis, está marchando positivamente. ¿Qué es lo que le falta hacer por ahí a la autoridad monetaria? ¿Qué es lo que falta hacer en materia económico-financiera? Bueno, la Argentina en términos monetarios nunca recuperó el mercado perdido después del default. Para tener una idea, los créditos al sector privado, que llegaron a ser el 26-27% del Producto Bruto Interno, hoy son alrededor del 12%. Quiere decir que está a menos de la mitad de lo que fue hace 10 o 15 años atrás. Entonces, evidentemente hacen falta muchas cosas. Creo que en algún momento la política monetaria demasiado expansionista contribuyó al tema de la inflación. En algún momento, y no era el presidente Martín Redrado, sino otra persona, bajó sustancialmente la tasa de interés de plazo fijo, con lo cual los ahorros bajaron sustancialmente. Me estoy referenciando al doctor Prat-Gay, que hoy es líder de la oposición, que fue, a mi criterio, en forma muy irresponsable, una fuerte reducción de la tasa de interés y una gran expansión de la base monetaria, que fue lo que realmente provocó que la inflación, que venía de ser el 3% anual en el 2003, se duplicara y luego se triplicara. Entonces hay que tener mucho cuidado con la política monetaria, no dejarlo en manos de inexpertos, porque es fundamental no solo la independencia del Banco Central, sino una política monetaria acorde con las necesidades del país y que no provoque inflación. El problema de la falta de crédito y las exorbitantes tasas que se están pidiendo ahora en créditos personales y hasta en hipotecarios, ¿es uno de los temas clave a resolver, Aldo? Sí, absolutamente. Todo lo que dije recién sobre política monetaria repercute en eso. Bajo cantidad de créditos,
poco ahorro interno, con lo cual hay una gran demanda de créditos por parte de la población, pero muy poca oferta. Entonces eso hace subir el precio del dinero y que la gente no lo pueda pagar. Se generaron muchas dudas con el anuncio del pago de la deuda del Club de París, y hay también una gran diferencia entre lo que la Argentina dice que hay que pagar y lo que algunos desde el Club de París están reclamando. Sí. ¿Ese tema te parece que va a poder salir adelante? Sí, sí, va a seguir adelante porque esa es una decisión política del gobierno de querer resolver el problema del Club de París. Yo ya lo dije en otras declaraciones. La decisión del Club de París es similar a la del Fondo Monetario Internacional. Si uno lo analiza en términos técnicos, la verdad que ni hay que discutirlo porque no tiene ningún sentido técnico hacerlo, porque yo estoy cancelando deuda barata y contrayendo por otro lado deuda más cara. Entonces a nadie le escapa que nos conviene endeudar una tasa más baja. Pero fueron decisiones políticas del más alto nivel del gobierno, y este anuncio hasta ahora ratificado por un decreto que está en discusión, pero decreto al fin, que le instruye a pagar al Club de París sobre una determinada suma, bueno, ahora esto va a haber que aclararlo bien. Son 19 países los acreedores, son centenares de operaciones cruzadas. Para tener una idea, el 90% de esa deuda fue contraída durante la dictadura militar. O sea, no son deudas de este gobierno. Y la otra iniciativa de gran audacia, la que anunció la presidenta en Nueva York, faltan muchísimas precisiones. Muchísimas. Muchas dudas también. Se habla de alrededor de 30.000 millones de dólares, que son los bonistas que no entraron al canje. Pero inicialmente un anuncio que avanza en sentido positivo. Yo sí, yo lo veo como el sentido positivo es la mera voluntad que expresó la señora Presidente de querer solucionar un problema que quedó pendiente desde el 2005. Como usted sabe, la deuda que salimos del default en el 2005 en la propuesta, casi el 25% de esa deuda no entró en la propuesta de canje. Entonces, una parte son esos acreedores que están judicializando la protesta en Nueva York, con un juicio. Fondos buitres que también están detrás. Claro, bueno, los fondos buitres son una cosa, y van a seguir con el juicio, pero el 80% de estos son los pequeños ahorristas de Italia, de Japón, de Alemania, mismo de Argentina, que no entraron en el canje. Cuyos gobiernos también tienen mucha preocupación. Aldo, la última, nos hablaste mucho de la inflación. ¿Qué estimación de crecimiento para este año estás haciendo? Bueno, para 2008 nosotros teníamos un crecimiento del 7,5%, esto está bajando por la crisis, el tema del campo, la verdad que hizo sentir mucho en el nivel de actividad. Creo que vamos a cerrar en un 7% de crecimiento en el 2008, con un último trimestre por debajo del 4% de crecimiento, y un 2009 bastante complicado en el crecimiento. Me parece que por primera vez en el presupuesto 2009 se acerca a la realidad, donde se prevé un 4% de crecimiento, tal vez va a ser un poco más, pero ya no tenemos el efecto arrastre como tuvimos en el 2008 del crecimiento. Aldo Piñanelli, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, ahí estaba entonces el expresidente del Banco Central y todo el análisis económico-financiero. Una pausa y ya cerramos el programa de hoy. Nueva York es, junto con el Calafate, dos de las ciudades preferidas de la presidenta de la Nación, y ha elegido la ciudad norteamericana para hacer un anuncio de alto impacto: la posibilidad de que la Argentina realice una propuesta a los bonistas, a los holdouts, los famosos bonistas que se quedaron afuera del canje de deuda. Era una gran asignatura pendiente de la Argentina, son más de 30.000 millones de dólares que están en juego, y parece que el país va a avanzar en ese sentido.
Antes el gobierno de Cristina Kirchner había anunciado el pago al Club de París, es un tema que se está discutiendo todavía, pero que se va a concretar. Ahí se van a ir alrededor de 7.000 millones de dólares más. El país está anunciando que va a pagar sus deudas, habrá que ver cómo le responde el mundo financiero internacional y sobre todo si las inversiones que se mantienen renuentes a llegar a la Argentina, las inversiones internacionales, a partir de estas medidas, a partir de estas señales, empiezan a llegar, porque el país en los próximos años las va a necesitar y mucho. Nos vamos, nos reencontramos el martes próximo a las 0:30 como siempre aquí en Canal Metro con Asteriscos. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day will I run